Cuando abrí la puerta aquel domingo por la tarde, no esperaba ver a nadie. El Día del Padre había terminado hacía apenas unas horas, y como todos los años desde hacía 15, lo había pasado completamente solo en esta casa que construí con mis propias manos hace más de 40 años. Preparé mi café en la vieja cafetera italiana que mi difunta esposa Elena me había regalado en nuestro 20º aniversario. Me senté en mi sillón desgastado frente a la televisión y dejé que el día pasara como cualquier otro domingo solitario. A mis 72 años ya me había acostumbrado a la soledad, o al menos eso me decía a mí mismo cada vez que miraba el teléfono esperando una llamada que nunca llegaba, cada vez que preparaba la mesa solo para mí, cada vez que me acostaba en esa cama matrimonial demasiado grande para una sola persona. Pero esa tarde, cuando escuché el timbre sonar de forma insistente, repetida, casi desesperada, algo en mi pecho se agitó. Una parte de mí, esa parte tonta y esperanzadora que nunca termina de morir por más golpes que reciba, pensó que tal vez, solo tal vez, mi hijo Sebastián había venido a verme. Tal vez después de todos estos años de silencio, después de todas las cartas devueltas, después de todas las llamadas ignoradas, finalmente había decidido que su viejo padre merecía aunque sea una visita en el Día del Padre. Me levanté despacio, como hago todo ahora que mis rodillas protestan con cada movimiento, sintiendo el peso de cada uno de mis 72 años en cada articulación. Caminé por el pasillo donde todavía colgaban las fotos familiares de tiempos mejores. Pasé frente al comedor donde solíamos cenar los tres juntos cada noche y me acerqué a la puerta de entrada. A través de la mirilla vi a Sebastián parado ahí, con esa postura arrogante que había desarrollado en los últimos años, las manos en los bolsillos de su chaqueta cara de marca italiana, el cabello perfectamente peinado hacia atrás con gel costoso, los zapatos brillando como espejos. Mi corazón, ese viejo corazón cansado que había sobrevivido a un infarto menor hace 3 años, dio un salto de alegría. Después de 15 años de indiferencia total, de llamadas no respondidas, de invitaciones rechazadas a cada cumpleaños y cada Navidad, ahí estaba mi hijo en la puerta de mi casa, el Día del Padre. Mis manos temblaban ligeramente cuando giré la cerradura, ese temblor senil que había aparecido en el último año y que me recordaba constantemente mi mortalidad. Abrí la puerta con una sonrisa que me salió del alma, con una esperanza que pensé había muerto hace años, pero que aparentemente solo había estado dormida, esperando este momento. Sebastián, dije, y odié lo débil que sonó mi voz, lo desesperada que pareció esa simple palabra, como si estuviera mendigando su atención. Hijo, qué sorpresa verte aquí, qué alegría tan grande me das viniendo hoy. Él me miró de arriba a abajo con una expresión que no supe descifrar de inmediato. No era cariño, eso lo supe enseguida. Tampoco era indiferencia, era algo más oscuro, más visceral, más profundamente perturbador. Sus ojos, que alguna vez fueron idénticos a los de su madre, esos ojos color miel que Elena me había transmitido a través de nuestro hijo, me miraban con un desprecio que me heló la sangre incluso en ese caluroso día de verano. Necesito hablar contigo, dijo sin saludar, sin un abrazo, sin siquiera un apretón de manos, sin el más mínimo reconocimiento de que era el Día del Padre y que no nos habíamos visto en más de un año. Su voz era fría, cortante como el filo de un cuchillo recién afilado, mecánica como si estuviera leyendo de un guión que había practicado en el camino. Claro, pasa, hijo. Me hice a un lado rápidamente, demasiado rápidamente, mostrando mi desesperación de una manera que ahora me avergüenza recordar. Sentí una mezcla de alegría y aprensión revolviéndose en mi estómago. Tal vez habíamos tenido nuestras diferencias, tal vez los años habían creado un abismo entre nosotros tan profundo que parecía imposible de cruzar, pero era mi hijo, mi único hijo. El niño que había sostenido en mis brazos el día que nació, el niño al que había enseñado a andar en bicicleta, el adolescente al que había ayudado con sus tareas de matemáticas hasta altas horas de la noche. Y estaba ahí, conmigo, en el Día del Padre. Sebastián entró a mi pequeña casa sin quitarse los zapatos, algo que su madre siempre le había enseñado a hacer desde que era un niño pequeño. Elena era meticulosa con esas cosas, con las buenas maneras, con el respeto por la casa y por las cosas que uno tenía. Recuerdo cómo solía pararse en la entrada con sus manos en las caderas, mirando a Sebastián con esa mezcla de severidad y amor que solo las madres saben hacer, hasta que él se quitaba los zapatos y los ponía ordenadamente en el zapatero. Pero ahora, sus zapatos caros dejaban marcas en el piso que yo acababa de limpiar esa mañana, preparando la casa por si acaso, solo por si acaso mi hijo decidía venir. Miró alrededor de mi sala con esa misma expresión de desdén, como si estar ahí lo contaminara de alguna manera, como si el aire mismo de esta casa humilde fuera inferior al aire que respiraba en su mundo de lujos. Sus ojos recorrieron los muebles viejos pero bien cuidados, las cortinas que Elena había cosido
conocido hace 20 años y que yo me negaba a cambiar porque todavía olían a ella cuando las lavaba. Las fotos familiares que cubrían cada superficie disponible, mostrando tiempos más felices que ahora parecían pertenecer a otra vida completamente diferente. Me di cuenta entonces de que no venía solo. Detrás de él entraron dos hombres de su edad, tal vez 35 o 36 años, ambos vestidos con ropa de diseñador que probablemente costaba más que mi pensión de 3 meses. Ambos con esa sonrisa burlona que me hizo sentir como un insecto bajo una lupa, como un espécimen raro siendo observado para entretenimiento. Llevaban sus teléfonos en las manos y algo en la forma en que me miraban me puso inmediatamente nervioso. ¿No me vas a presentar a tus amigos?, pregunté, tratando de mantener un tono amigable a pesar del nudo que se estaba formando en mi estómago. Ese presentimiento que las personas mayores desarrollamos después de décadas de experiencia. Esa voz interior que nos advierte cuando algo no está bien. Son mis socios del club de golf, respondió Sebastián sin mirarme, dejándose caer en mi sillón como si fuera dueño del lugar, con esa falta de respeto casual que solo puede venir de años de privilegio y entitlement. Les conté sobre ti y quisieron conocer al famoso Ricardo Mendoza, el legendario padre que vive en esta encantadora casita. Algo en la forma en que dijo mi nombre, con ese sarcasmo apenas velado, con ese tono burlón que sus amigos claramente captaron porque intercambiaron miradas cómplices, me puso en alerta. Pero sonreí de todas formas, porque era mi hijo y habían pasado 15 largos y solitarios años desde la última vez que lo tuve cerca, desde la última vez que pude ver su rostro en persona, en lugar de en fotografías viejas y amarillentas. Bueno, es un placer conocerlos, muchachos, dije con toda la cortesía que Elena me había enseñado durante nuestros 45 años de matrimonio. ¿Puedo ofrecerles algo de tomar? Tengo café recién hecho, agua fresca, jugos naturales, tal vez algunas galletas de mantequilla que horneé esta mañana pensando que tal vez tendría visitas hoy. No queremos nada de este lugar, dijo uno de los amigos con un tono de asco apenas disfrazado, mirando alrededor como si mi humilde sala fuera una posilga infestada de plagas. Y los tres rieron como si hubiera contado el mejor chiste del mundo. Sus risas resonaron en las paredes de mi pequeña casa, un sonido cruel y hueco que me hizo sentir más pequeño con cada segundo que pasaba. Me quedé ahí parado, en medio de mi propia sala, la sala donde Elena y yo habíamos bailado en nuestro aniversario, donde habíamos jugado con Sebastián cuando era niño, donde habíamos llorado juntos cuando nos dieron su diagnóstico de cáncer, sintiéndome de repente como un intruso en mi propia casa. Sebastián sacó su teléfono celular último modelo y comenzó a escribir algo, sus dedos volando sobre la pantalla, completamente desinteresado en mi presencia, como si yo fuera invisible, como si fuera un mueble más en la habitación. Los minutos pasaban con una lentitud agonizante y yo seguía de pie, esperando que dijera algo, que me explicara por qué había venido después de tanto tiempo, que me diera alguna señal de que esto era una visita normal de padre e hijo. Mis piernas comenzaban a dolerme por estar de pie tanto tiempo, pero no quería sentarme sin que él me invitara, aunque era mi propia casa. Qué patético era eso, necesitar permiso en mi propio hogar. Sebastián, dije finalmente, mi voz sonando débil incluso para mis propios oídos. Me alegra mucho que hayas venido hoy. Sé que ha pasado mucho tiempo desde que hablamos de verdad, desde que nos vimos cara a cara. Sé que las cosas entre nosotros no han sido fáciles desde que tu madre, desde que perdimos a Elena. No menciones a mi madre, me cortó bruscamente, levantando la vista de su teléfono por primera vez desde que se había sentado. Sus ojos brillaban con una rabia que no entendía, con una furia que parecía haber estado hirviendo bajo la superficie durante años. No tienes ningún derecho a hablar de ella, no después de lo que le hiciste. Era mi esposa, respondí, sintiendo cómo la confusión se mezclaba con el dolor en mi pecho, creando una presión que me dificultaba respirar. La amé durante 45 años, hijo. Cada día de esos 45 años. Fue el amor de mi vida. La mataste. Escupió las palabras con tanto veneno que me tambaleé hacia atrás, buscando apoyo en la pared. Por tu culpa está muerta. Por tu pobreza. Por tu incapacidad de proveer. Por ser un maldito fracasado. El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que podía sentirlo presionando contra mi piel. Incluso sus amigos dejaron de reír, aunque sus teléfonos seguían apuntando hacia nosotros, grabando cada segundo de mi humillación. Sentí como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones, como si un peso de 1000 kilos hubiera caído sobre mi pecho. Elena había muerto hacía 16 años de un cáncer de páncreas agresivo que la consumió en apenas 6 meses terribles, meses que todavía visitan mis pesadillas regularmente. Habíamos luchado juntos contra esa enfermedad maldita, habíamos llorado juntos en las noches oscuras del hospital, habíamos rezado juntos aunque ninguno de los dos era particularmente religioso, y al final la sostuve en mis brazos mientras daba su
último suspiro, mientras su cuerpo se volvía frío y rígido, prometiéndole entre sollozos que cuidaría de nuestro hijo, que lo mantendría cerca, que la honraría siendo el mejor padre posible. Había fallado en esa promesa de una manera espectacular. Hijo, tu madre murió de cáncer. Tú lo sabes perfectamente. Estuviste ahí en el hospital durante sus últimos días. ¿Recuerdas cómo los doctores nos explicaron que el tipo de cáncer que tenía era particularmente agresivo, que incluso con los mejores tratamientos del mundo sus probabilidades de sobrevivir eran... Recuerdo perfectamente que si hubieras tenido dinero para mejores doctores, para tratamientos experimentales en el extranjero, para llevarla a Estados Unidos o a Europa como ella quería, como ella merecía, tal vez seguiría viva hoy. Su voz subía de volumen con cada palabra, cada sílaba cargada con años de resentimiento acumulado. Pero no, el gran Ricardo Mendoza, el humilde trabajador, el hombre que se enorgullecía tanto de ganarse la vida honestamente con sus propias manos, no tenía un maldito peso para salvar a su propia esposa. ¿De qué sirvió tu honestidad cuando ella te necesitaba? ¿De qué sirvió tu orgullo cuando ella se estaba muriendo? Gastamos todos nuestros ahorros en su tratamiento. Mi voz se quebró, las lágrimas amenazando con caer, aunque me había prometido a mí mismo que no lloraría, que mantendría mi dignidad. Vendimos todo lo que teníamos de valor, hijo. El auto, las joyas de tu abuela que Elena guardaba como tesoros, hasta mi herramienta de carpintería que había sido de mi padre. Los doctores dijeron claramente que incluso con los tratamientos experimentales sus posibilidades eran mínimas, menos del 5%. El cáncer ya se había extendido a... «¡Cállate!», gritó Sebastián, poniéndose de pie de un salto que hizo temblar la mesa de café frente a él. Una de las fotos familiares que yo tenía ahí cayó al suelo, el vidrio rompiéndose con un sonido que pareció resonar en toda la casa. Era una foto de los tres en la playa, tomada cuando Sebastián tenía 10 años, todos sonriendo bajo el sol, felices, completos. «Cállate con tus malditas excusas de siempre. Siempre fuiste un fracasado, papá. Un maldito fracasado que nunca pudo darle a su familia lo que merecían, lo que necesitaban. Mira este lugar». Extendió los brazos señalando mi pequeña casa con un gesto dramático y despectivo. «Mira cómo vives. Mira estos muebles viejos, estas cortinas desteñidas, estas paredes que necesitan pintura. Es patético, absolutamente patético. Y tú eres patético por seguir aquí, aferrándote a esta miserable existencia». Sus amigos se rieron otra vez, más fuerte esta vez, sus teléfonos capturando cada momento de mi degradación, y el sonido fue como agujas clavándose en mi corazón. Me senté despacio en una silla, sintiendo cómo mis piernas ya no podían sostenerme, cómo todo mi cuerpo temblaba con una mezcla de dolor, shock y algo más que no podía identificar todavía. Este no era mi hijo. Este hombre cruel y despiadado, parado frente a mí, no era el niño que había criado con tanto amor, el niño que solía trepar a mi espalda pidiendo que lo llevara a caballito por todo el jardín, el niño que me llamaba su héroe y me dibujaba con una capa de superhéroe en sus dibujos de la escuela, el niño que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas. «¿Por qué viniste, Sebastián?», pregunté finalmente, mi voz apenas un susurro ronco. «¿Por qué después de todos estos años, después de ignorarme completamente, decidiste venir precisamente hoy? ¿Qué es lo que realmente quieres de mí? Porque es el Día del Padre», respondió con una sonrisa que me heló la sangre, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una sonrisa llena de malicia pura. «Y quería asegurarme de que supieras exactamente lo que pienso de ti, viejo. Quería que vieras en lo que me he convertido sin tu ayuda. A pesar de ti, soy exitoso, papá. Tengo dinero, mucho dinero. Tengo poder, influencia, respeto en mi industria. Tengo todo lo que tú nunca pudiste darme, todo lo que tuve que conseguir por mí mismo mientras tú vivías en tu mundo de mediocridad y pobreza autoimpuesta. Te di amor», dije, sintiendo las lágrimas finalmente rodando por mis mejillas arrugadas, sin poder contenerlas más. «Te di todo mi tiempo, toda mi atención, toda mi dedicación. Te di mi corazón entero, hijo». «No me diste nada», volvió a gritar, su rostro enrojecido por la rabia. «Nada que realmente importara. Mientras mis amigos del colegio iban a Europa de vacaciones cada verano, yo me quedaba en este pueblo miserable mirando cómo todos los demás vivían mejor que nosotros. Mientras sus padres les compraban autos nuevos cuando cumplían 18, yo tenía que tomar el autobús apestoso lleno de gente. ¿Sabes la humillación que sentía cada día? ¿Sabes lo que era ver a todos mis compañeros con lo último en tecnología, en ropa, en todo? Mientras yo tenía que usar las sobras, las versiones baratas de todo. Hice lo mejor que pude con lo que tenía. Mi voz sonaba patética, incluso para mí mismo, débil y derrotada. Trabajé 2 empleos durante años para que pudieras ir a una buena universidad, para que tuvieras oportunidades que yo nunca tuve. Me levantaba a las 5 de la mañana y volvía
día a las 11 de la noche solo para que tú, sí, fuiste a trabajar como un perro, me interrumpió con desprecio. Como un maldito perro que no sabe hacer nada más. ¿Y sabes qué cambió todo ese trabajo? Nada, absolutamente nada. Seguíamos siendo pobres, seguíamos siendo los perdedores del vecindario, seguías siendo un fracasado. Y cuando finalmente conseguí hacer algo de mi vida, cuando finalmente logré salir de tu sombra miserable y construir mi propio éxito, ni siquiera pudiste alegrarte por mí, ni siquiera pudiste sentirte orgulloso. Me alegré muchísimo, protesté desesperadamente. Siempre me alegré de cada uno de tus logros. Te llamé cuando te graduaste con honores, cuando conseguiste tu primer trabajo en esa firma grande, cuando te ascendieron, cuando me llamaste una vez al año, en mi cumpleaños, como si fuera una obligación tediosa que tenías que cumplir. Su voz goteaba sarcasmo, como si marcar un número de teléfono fuera suficiente para compensar una vida entera de mediocridad, de vergüenza, de ser el hijo del pobre del pueblo, como si esas llamadas incómodas de 5 minutos pudieran borrar años de humillación. Me quedé mirándolo, realmente mirándolo por primera vez en años, y fue como ver a un extraño completo. ¿Dónde se había ido mi hijo? ¿En qué momento exacto se había transformado en este hombre lleno de resentimiento y crueldad? ¿Fue gradual o hubo un momento específico en que el amor se convirtió en odio? Yo esperaba que vinieras, admití, mi voz quebrándose con cada palabra. Todos los domingos durante 15 años, todos los días festivos, todos los días del padre desde que te fuiste de esta casa. Ponía un lugar extra en la mesa por si acaso decidías aparecer. Preparaba tu comida favorita, ese pollo al horno con papas que tanto te gustaba. Esperaba junto a la ventana. Saltaba cada vez que escuchaba un auto detenerse frente a la casa. Esperaba y esperaba como un tonto. ¡Qué patético!, dijo uno de sus amigos, y todos rieron de nuevo, ese sonido cruel que me cortaba como cuchillos. Podía ver sus teléfonos todavía grabando, capturando mi miseria para su entretenimiento, para sus redes sociales probablemente, para burlarse de mí con sus otros amigos ricos y crueles. Sebastián se acercó a mí entonces, caminando lentamente como un depredador acercándose a su presa herida. Se inclinó hasta que su rostro estuvo a apenas centímetros del mío. Podía oler su colonia cara, una fragancia francesa que probablemente costaba más que mi cuenta de electricidad de todo un año. Podía ver el destello de su reloj de lujo en su muñeca, un Rolex que había visto en escaparates y que sabía costaba más de $50,000. Podía sentir el desprecio emanando de cada poro de su piel. Podía ver el deleite cruel en sus ojos al ver mi dolor. ¿Quieres saber por qué vine realmente, papá?, susurró, pero lo suficientemente alto para que sus amigos escucharan cada palabra. ¿Quieres saber la verdadera razón por la que finalmente decidí visitarte después de todos estos años? Vine porque hice una apuesta con mis amigos aquí presentes. Les dije que tenía un padre tan patético, tan desesperado, tan débil, que ni siquiera se defendería si le escupía directamente en la cara. Les dije que eres tan débil, tan necesitado de mi afecto, que aceptarías cualquier cosa, cualquier humillación, con tal de tenerme aquí aunque sea por unos minutos. Antes de que pudiera procesar completamente sus palabras, antes de que mi cerebro viejo pudiera entender lo que estaba a punto de suceder, sentí la humedad caliente en mi mejilla derecha. Me quedé completamente paralizado, incapaz de moverme, incapaz de respirar, incapaz de procesar lo que acababa de pasar. Sebastián, mi hijo, mi sangre, el niño que había crecido dentro del vientre de Elena, acababa de escupirme en la cara mientras sus amigos grababan con sus teléfonos, riendo como hienas, disfrutando cada segundo de mi degradación absoluta. «Ganaste la apuesta, Sebastián», gritó uno de ellos entre risas histéricas. El viejo ni siquiera reacciona. Mira su cara. Es como si su cerebro se hubiera apagado completamente. Me levanté lentamente, muy lentamente. Cada movimiento una agonía no por el dolor físico, sino por el dolor emocional que amenazaba compartirme en dos. Limpié mi mejilla con mano temblorosa, sintiendo la humillación quemar más que cualquier bofetada física. Algo dentro de mí se había roto, algo fundamental y profundo, pero no era lo que ellos pensaban. No me había quebrado en pedazos. Algo se había cristalizado. Se había endurecido como acero templado en fuego. La esperanza, esa maldita y terca esperanza que me había mantenido esperando durante 15 largos años, que me había hecho poner ese lugar extra en la mesa cada domingo, que me había hecho saltar cada vez que sonaba el teléfono, finalmente había muerto. Y en su lugar, algo nuevo había nacido, algo frío y decidido. «Quiero que te vayas», dije, y mi voz sonó diferente incluso para mí mismo. No tembló, no suplicó, no rogó. Fue firme, fría, absolutamente clara. «Quiero que te vayas de mi casa ahora mismo». «Oh, ahora el viejo tiene dignidad», se burló Sebastián, dándose la vuelta hacia sus amigos con una sonrisa triunfante. «Después de todo este tiempo, después de esperar como un perro abandonado durante 15 años, ahora resulta que tiene un poco de orgullo». ¿Escucharon eso?
eso, muchachos? El fracasado me está echando. Quiero que te vayas de mi casa. Repetí con la misma voz firme. Ahora. Inmediatamente. Antes de que haga algo de lo que ninguno de los dos se arrepienta. Sebastián se rió. Una risa alta y cruel, dándose la vuelta hacia sus amigos como si yo fuera un comediante proporcionándoles entretenimiento gratuito. ¿Escucharon eso? El fracasado me está echando. Después de esperarme como un perro abandonado durante 15 años, después de poner ese patético lugar extra en la mesa cada domingo como un demente, ahora resulta que tiene orgullo. Ahora resulta que tiene límites. Se acercó de nuevo, y esta vez su rostro estaba distorsionado por una rabia que parecía desproporcionada incluso para esta situación horrible. ¿Sabes qué, viejo de mierda? Me alegro de no haber venido todos estos años. Me alegro profundamente de haberte hecho esperar como el perdedor que eres. Me alegro cada vez que ignoré tus llamadas, cada vez que tiré tus cartas patéticas sin leerlas, cada vez que le dije a la gente que preguntaba que no tenía padre, que mi padre había muerto junto con mi madre, porque ver tu cara ahora mismo, ver esa estúpida esperanza muriendo finalmente en tus ojos de viejo, vale cada segundo de tu sufrimiento. Se dirigió hacia la puerta, sus amigos siguiéndolo mientras seguían grabando, capturando hasta el último momento de este encuentro horrible para la posteridad, para sus redes sociales, para reírse una y otra vez de la humillación del viejo patético. Pero antes de salir, antes de cruzar el umbral de mi casa por última vez, se giró una última vez. Lo que dijo después resonaría en mis oídos durante las siguientes 24 horas, cada palabra grabada en mi memoria como si estuviera tallada en piedra. «Muérete, viejo», gritó con todo el veneno que pudo reunir en su garganta, con toda la rabia acumulada de años. «Muérete y púdrete solo en esta casa miserable de mierda. El mundo será un lugar mejor sin ti. Yo seré mejor sin ti. Ojalá te hubieras muerto en lugar de mamá. Ella valía 1000 veces más que tú. Ojalá te mueras hoy mismo, viejo inútil». La puerta se cerró de un golpe tan fuerte que hizo temblar las paredes, haciendo caer más fotos de sus lugares en las repisas. Me quedé ahí parado en medio de mi sala, escuchando sus risas alejándose por la calle como chacales alejándose de una carroña, escuchando el motor de su auto caro arrancando con un rugido de motor potente, escuchando el sonido de las llantas contra el pavimento mientras se alejaban rápidamente, escuchando finalmente el silencio absoluto y devastador que quedó después. Mis piernas finalmente cedieron y caí de rodillas en el suelo, las manos apoyadas en el piso de madera que Elena y yo habíamos instalado juntos hace tantos años. No lloré, no grité, no hice ningún sonido, simplemente me quedé ahí, mirando la puerta por donde mi hijo había salido, sintiendo cómo algo fundamental dentro de mí se había roto de una manera que nunca podría repararse. No sé cuánto tiempo pasé ahí, arrodillado en el suelo de mi sala como si estuviera rezando. Pudo haber sido 10 minutos o 3 horas. El tiempo había perdido todo significado. Lo único que recuerdo con claridad es que eventualmente me levanté, sentí mis rodillas protestar por haber estado en esa posición tanto tiempo y caminé como un zombi hacia el baño. Me miré en el espejo, ese espejo que Elena solía usar para maquillarse cada mañana, y me lavé la cara donde mi hijo me había escupido. El agua fría contra mi piel no hizo nada para calmar el fuego de humillación que quemaba en mis mejillas. El hombre que me devolvió la mirada desde el espejo era viejo, cansado, con los ojos rojos pero completamente secos. Ya no quedaban lágrimas. Las había gastado todas durante los 16 años desde que perdí a Elena. Solo quedaba una claridad fría y absoluta, una determinación que no había sentido en décadas. Esa noche no dormí ni un solo minuto. Me senté en mi escritorio, el mismo escritorio donde Elena solía hacer su trabajo de contabilidad cada noche, donde solía balancear nuestras finanzas con una precisión matemática que siempre me había impresionado, y saqué una carpeta que había guardado en el cajón más profundo, debajo de documentos viejos y fotografías amarillentas. Una carpeta gruesa, pesada, llena de documentos que había estado ahí durante años, esperando. Tal vez yo sabía, en algún lugar profundo de mi subconsciente, en esa parte de nosotros que reconoce verdades que nuestra mente consciente se niega a aceptar, que este día llegaría eventualmente. Tal vez por eso había sido tan cuidadoso durante todos estos años, tan meticuloso con cada inversión, tan paciente con cada decisión financiera. Saqué mi teléfono celular viejo, ese modelo básico que Sebastián siempre se burlaba diciendo que ni los abuelos usaban ya, y marqué un número que no había llamado en varios meses. Sonó 3 veces antes de que contestaran, la voz al otro lado sonando somnolienta y confundida. «¿Señor Mendoza?» La voz de mi abogado, Fernando Salazar, sonaba sorprendida y preocupada. «¿Está todo bien? ¿Le pasó algo?» «Son las 2 de la maldita madrugada». «Fernando», dije con una calma que me sorprendió a mí mismo, una calma antinatural considerando lo que acababa de vivir. «Necesito que hagas algo por mí mañana a primera hora de la mañana.
mañana. Necesito que hagas cambios muy importantes en mi testamento. Cambios que no pueden esperar ni un día más. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Fernando y yo habíamos trabajado juntos durante más de 30 años, desde mucho antes de que Elena muriera, desde los días en que yo apenas estaba comenzando a hacer mis primeras inversiones serias. Él conocía cada detalle de mi situación financiera. Sabía cosas que nadie más sabía, ni siquiera Sebastián. Especialmente Sebastián. Entendía cosas que nadie más entendía sobre mis verdaderas finanzas. ¿Cambios importantes?, preguntó cuidadosamente, su voz de abogado profesional entrando en acción a pesar de la hora. ¿Qué tipo de cambios estamos hablando, Ricardo? Muy importantes, respondí, mi voz firme como roca. Quiero que saques a Sebastián completamente de mi testamento. Completamente, Fernando. Todo lo que iba a heredar, cada peso, cada centavo, cada propiedad, cada inversión, cada acción, cada bono. Quiero que todo vaya a las organizaciones benéficas que te voy a especificar detalladamente. Cada centavo de mi patrimonio. Otro silencio, este más largo que el anterior. Pero Fernando no trató de disuadirme. No me preguntó si estaba seguro. No me dijo que esperara, que lo pensara mejor con la cabeza fría. Él me conocía lo suficientemente bien como para saber que cuando yo tomaba una decisión, especialmente una decisión de esta magnitud, era absolutamente final e inamovible. ¿Hay algo más que necesites que haga?, preguntó finalmente, su voz cuidadosamente neutral. Sí, sentí una pequeña sonrisa formándose en mis labios, la primera sonrisa genuina que había sentido en años, tal vez desde antes de que Elena muriera. Quiero que mañana mismo, en cuanto tengas los documentos listos, le informes personalmente a Sebastián sobre estos cambios. Quiero que vayas a su oficina elegante en el centro, con toda la documentación legal perfectamente preparada, y le expliques exactamente, con cada detalle específico, lo que acaba de perder. Quiero que vea cada documento, cada escritura, cada certificado de inversión. Quiero que entienda la magnitud exacta de su error. Entendido perfectamente, señor Mendoza, dijo Fernando, y creí detectar un toque definido de satisfacción en su voz. ¿Puedo preguntar qué fue lo que finalmente pasó? Sé que las cosas entre ustedes han estado tensas durante años, pero esto suena a algo específico. Mi hijo vino a mi casa hoy, Fernando. Trajo a sus amigos para que presenciaran y grabaran el momento. Me escupió en la cara como parte de una apuesta que hizo con ellos. Me dijo que deseaba que yo hubiera muerto en lugar de su madre. Me gritó que me pudriera solo. Y lo grabó todo para que sus amigos pudieran reírse y compartirlo en sus redes sociales como entretenimiento. Dios mío, respiró Fernando. Lo siento muchísimo, Ricardo. No puedo imaginar. No lo sientas por mí, lo interrumpí. Él hizo lo que tenía que hacer. Mostró quién es realmente. Y yo haré lo que tengo que hacer. Él tomó su decisión y yo estoy tomando la mía. Será un honor ayudarte con esto, dijo Fernando con firmeza. Dame hasta mañana al mediodía. Tendré todo listo, legal, sellado y completamente inquebrantable. Y créeme, será un placer especial entregarle personalmente las noticias a tu hijo. Colgué el teléfono y miré alrededor de mi pequeña casa con ojos nuevos. Era modesta, sí, simple, ciertamente. No tenía los lujos que las casas de los amigos ricos de Sebastián tenían, pero era mía. La había construido con mis propias manos cuando Elena y yo nos casamos hace más de 40 años. Cada tabla de madera, cada clavo, cada ventana, cada puerta tenía mi sudor y mi amor impregnado en ella. Habíamos pintado las paredes juntos, riendo cuando nos salpicábamos de pintura el uno al otro. Habíamos plantado el jardín juntos, viendo crecer cada árbol y cada flor. Y Sebastián la había llamado patética, miserable, un lugar para pudrirse. Lo que mi hijo nunca supo, lo que deliberadamente le había ocultado durante todos estos años por razones que ahora parecían ingenuas e idiotas, era que yo no era pobre. De hecho, estaba muy, muy lejos de serlo. Elena y yo habíamos sido increíblemente cuidadosos, meticulosos e inteligentes con nuestro dinero desde el primer día de nuestro matrimonio. Yo trabajaba 2 empleos no porque lo necesitáramos desesperadamente para sobrevivir, sino porque creía firmemente en el valor del trabajo duro, en enseñarle a mi hijo con el ejemplo que las cosas se ganan con esfuerzo, no se regalan simplemente por existir. Cada peso que ganaba en esos trabajos lo invertía cuidadosamente, siguiendo los consejos de Elena que, aunque no tenía educación universitaria formal, era una absoluta genio natural de las finanzas y los números. Durante 40 años completos, mis inversiones habían crecido de manera constante y espectacular. Compré propiedades pequeñas en el centro de la ciudad, cuando nadie las quería, cuando todos decían que era una zona muerta sin futuro. Invertí en empresas tecnológicas que estaban empezando, cuando todos decían que era dinero tirado a la basura. Compré acciones cuando estaban baratas durante las crisis, cuando todos vendían presa del pánico. Ahorré religiosamente cada mes, multipliqué cada ganancia, reinvertí cada dividendo. Cuando Elena murió, ella sabía exactamente cuánto valía nuestro patrimonio acumulado. Sus
Sus últimas palabras coherentes para mí, mientras estaba en esa cama de hospital conectada a todas esas máquinas, fueron: úsalo para hacer el bien en el mundo, Ricardo. Y por favor, asegúrate de que nuestro hijo aprenda el verdadero valor de las cosas, no solo su precio. Había tratado de enseñarle ese valor manteniéndolo humilde durante su infancia y adolescencia, haciéndole trabajar por lo que quería, enseñándole que el dinero no crece en los árboles. Pero en algún lugar a lo largo del camino, en algún punto que no puedo identificar exactamente, mi lección se había torcido completamente. Sebastián no aprendió humildad como yo esperaba. Aprendió resentimiento profundo. No valoró el esfuerzo y el trabajo duro. Solo vio la falta de lujo inmediato. Y ahora, después de construir su propia vida aparentemente exitosa como consultor financiero de alto nivel, creía que era mejor que yo, más inteligente, más sofisticado, más merecedor de respeto y admiración. Pasé el resto de esa larga noche revisando meticulosamente cada documento en mi carpeta especial, cada escritura de propiedad, cada certificado de inversión, cada estado de cuenta bancario. Mi patrimonio actual, después de 4 décadas de inversiones cuidadosas y pacientes, estaba valuado en aproximadamente $10 millones. 10 millones. Propiedades en el centro de la ciudad que había comprado por centavos 30 años atrás y que ahora valían fortunas absolutas. Acciones en empresas tecnológicas que había adquirido en sus etapas iniciales cuando nadie creía en ellas y que ahora eran gigantes de la industria. Bonos gubernamentales de largo plazo que habían madurado perfectamente. Depósitos a plazo con intereses compuestos acumulados durante décadas. Todo meticulosamente documentado, todo perfectamente legal, todo cuidadosamente escondido de la vista del mundo, especialmente de mi hijo. Sebastián no sabía absolutamente nada de esto, ni una palabra, ni un centavo. Cuando se fue de casa a los 22 años, justo después de la muerte de su madre, lo hizo completamente convencido de que estaba dejando atrás una vida de pobreza vergonzosa y mediocridad sofocante. No sabía que el viejo tonto al que tanto despreciaba, el viejo fracasado que le avergonzaba mencionar a sus amigos ricos, tenía más dinero líquido que él probablemente vería en toda su vida entera, incluso con su trabajo supuestamente exitoso. No sabía que cada vez que me enviaba esas fotos arrogantes de sus vacaciones caras en Europa, de sus autos nuevos alemanes, de sus trajes italianos de diseñador, de sus relojes suizos que costaban más que un auto, yo simplemente sonreía con tristeza y seguía con mi vida simple y tranquila, sabiendo en mi corazón que todo lo que él tenía, todo lo que presumía, era una fracción minúscula de lo que yo había construido pacientemente en silencio durante décadas. Pero nunca se lo dije, nunca presumí, nunca le froté en la cara mi éxito financiero real. ¿Por qué no lo hice? Porque esperaba, ingenuamente como ahora puedo ver con perfecta claridad, que algún día finalmente valorara las cosas correctas en la vida, que entendiera por sí mismo que el dinero no hace al hombre, que viera más allá de las apariencias superficiales y reconociera el verdadero valor del sacrificio, del amor incondicional, de la dedicación absoluta de un padre. Me había equivocado completamente. Qué tonto había sido. Cuando el sol comenzó a salir lentamente por el horizonte, pintando el cielo de naranjas y rosas, yo ya había tomado todas mis decisiones finales, cada una de ellas. Llamé de nuevo a Fernando exactamente a las 7 de la mañana, sabiendo que él era madrugador como yo. Ya tengo todo absolutamente listo, le dije sin preámbulos. Te voy a enviar por email la lista completa y detallada de todos mis activos y las organizaciones benéficas específicas que quiero que sean las beneficiarias de mi patrimonio. Refugios para personas sin hogar, donde duermen familias enteras en las calles. Hospitales especializados para niños con cáncer, como el que no pudo salvar a Elena. Fundaciones de apoyo para viudas y viudos que quedaron solos como yo. Programas de becas para jóvenes de familias pobres que quieren estudiar. Toda mi fortuna, los 10 millones completos, se dividirá equitativamente entre todas ellas. ¿Y Sebastián?, preguntó Fernando, aunque obviamente ya conocía la respuesta. Nada, absolutamente nada. 0 pesos, 0 centavos. Y quiero que cuando se lo digas, que cuando te sientes frente a él en su oficina elegante, le expliques exactamente, con cada detalle doloroso, cuánto acaba de perder con sus acciones. Quiero que vea cada documento, cada escritura de propiedad, cada certificado de inversión valorizado. Quiero que entienda que el viejo patético al que escupió en la cara tenía $10 millones que ahora jamás verá. Será un absoluto placer, Ricardo, dijo Fernando. Y esta vez no hubo ninguna duda sobre la profunda satisfacción en su voz. Conozco personalmente a tu hijo. He coincidido con él en varios eventos sociales y reuniones profesionales. He visto exactamente cómo te trata en las pocas ocasiones que han coincidido en público. He visto cómo se avergüenza de ti, cómo te ignora, cómo finge no conocerte. Será
un verdadero placer darle esta noticia. Hazlo completamente oficial, Fernando. Redacta absolutamente todo hoy mismo. Quiero que esté firmado, notarizado, sellado y completamente legal e inquebrantable antes del final del día de hoy. Y mañana por la mañana quiero que vayas a su oficina y se lo digas personalmente, mirándolo a los ojos. Después de colgar, me preparé un café fuerte, siguiendo el mismo ritual exacto de cada mañana durante los últimos 16 años. Me senté en mi sillón desgastado, el mismo donde Sebastián se había dejado caer con tanta arrogancia apenas 24 horas atrás, y esperé. No sentía arrepentimiento, no sentía dudas, no sentía vacilación. Solo sentía una paz extraña y profunda, como si finalmente hubiera soltado un peso aplastante que había estado cargando durante demasiado tiempo, como si finalmente pudiera respirar libremente después de años de ahogo emocional. El día pasó increíblemente lento, cada minuto pareciendo una hora. Me dediqué metódicamente a mis rutinas habituales, encontrando consuelo en su familiaridad. Regué cuidadosamente el jardín que Elena había amado tanto, hablando con cada planta como ella solía hacer. Limpié la casa de arriba abajo, cada rincón, cada superficie, como si estuviera preparándola para algo nuevo. Organicé fotos viejas y amarillentas, sonriendo con lágrimas en los ojos al ver a Sebastián de niño, ese niño alegre y amoroso que solía abrazarme antes de dormir cada noche, preguntándome dónde exactamente se había perdido ese niño maravilloso en el camino hacia la adultez. Preparé mi almuerzo simple, comí solo como siempre en esa mesa demasiado grande, lavé los platos mirando por la ventana hacia el jardín. Una vida simple, una vida modesta, una vida que mi hijo había llamado patética y miserable. A las 3 de la tarde exactamente, mi teléfono sonó. Era Fernando. Ya está completamente hecho, dijo con satisfacción evidente en su voz. Todo firmado, notarizado y absolutamente legal. Sebastián ya no tiene ningún derecho, ninguna reclamación, ninguna posibilidad sobre tu patrimonio, ni ahora ni nunca. ¿Cuándo exactamente irás a verlo?, pregunté, sintiendo mi corazón acelerarse ligeramente. Mañana a las 10 de la mañana en punto. Su secretaria personal me confirmó que estará en su oficina. Le dije que era un asunto legal urgente y confidencial relacionado con una herencia. Parecía muy intrigado. Gracias, Fernando. Gracias por todo. No solo por esto, sino por todos estos años de amistad y servicio. No, Ricardo. Gracias a ti por finalmente permitirte hacer lo correcto, por finalmente defenderte. Algunos hijos necesitan aprender lecciones muy difíciles, y tu hijo acaba de inscribirse en la lección más dura de toda su vida. Esa noche dormí profunda y pacíficamente, mejor de lo que había dormido en años, tal vez mejor de lo que había dormido desde antes de la muerte de Elena. No soñé con mi esposa fallecida, como usualmente hacía casi todas las noches. No soñé con Sebastián de niño jugando en el jardín. Simplemente dormí, profunda y completamente, como un hombre que finalmente ha hecho las paces con una decisión difícil, pero absolutamente necesaria. Al día siguiente, exactamente a las 11:07 de la mañana, según el reloj de pared de mi sala, mi teléfono comenzó a sonar con insistencia frenética. Era un número que reconocí inmediatamente. El número personal de Sebastián. Lo dejé sonar completamente hasta que se cortó solo. Sonó 4 veces largas, antes de detenerse finalmente. 2 minutos después, volvió a sonar. Esta vez con más urgencia si eso era posible. Esta vez sonó 8 veces completas. Lo ignoré deliberadamente de nuevo, sintiendo una extraña sensación de poder. En los siguientes 30 minutos exactos, Sebastián llamó 17 veces consecutivas. 17. Cada llamada probablemente más desesperada que la anterior, aunque yo no podía saberlo con certeza porque no contesté ninguna. No contestaría. Finalmente, cuando las llamadas se detuvieron temporalmente, comenzaron a llegar los mensajes de texto, uno tras otro, llenando mi pantalla. Papá, necesito hablar contigo urgente. Ahora, por favor, contesta el maldito teléfono. Esto es muy importante. Es sobre el testamento. Necesitamos hablar ya. No puedes hacer esto. Legalmente no puedes quitarme lo que es mío por derecho. Contesta el maldito teléfono, viejo. Papá, por favor, tenemos que hablar inmediatamente. Esto no puede esperar. Fui un idiota, lo admito, pero no puedes hacer esto. Leí cada mensaje con la misma expresión completamente tranquila y neutral. Mi café se había enfriado hace rato, pero seguía sosteniéndolo en mi mano, mirando la pantalla del teléfono como si fuera un programa de televisión particularmente interesante y predecible. Entonces llegó el mensaje que me hizo sonreír genuinamente. Voy para allá ahora mismo. Llegaré en media hora. Necesitamos resolver esto cara a cara inmediatamente. Perfecto. Absolutamente perfecto. Quería que viniera. Necesitaba que viniera. Porque había cosas muy específicas que necesitaba decirle cara a cara. Cosas que había guardado durante demasiados años. Verdades que necesitaban ser dichas sin importar cuán dolorosas fueran. Exactamente 32 minutos después, escuché el sonido familiar e inconfundible
inconfundible de su auto alemán caro, frenando bruscamente frente a mi casa, las llantas chirriando contra el pavimento. La puerta del vehículo se azotó con tal violencia que probablemente dejó una abolladura. Pasos apresurados y torpes en el camino de entrada. Entonces, golpes absolutamente desesperados en mi puerta de madera, tan fuertes que pensé que podría romperla. «Papá, abre la puerta inmediatamente. Sé perfectamente que estás ahí. Puedo ver tu sombra a través de la cortina». Me levanté muy despacio, me estiré deliberadamente, tomé otro sorbo de mi café frío y caminé hacia la puerta con toda la calma y parsimonia del mundo. Cuando finalmente la abrí después de hacerlo esperar unos segundos más, la imagen que me recibió era completamente, absolutamente diferente a la de apenas 2 días atrás. El Sebastián arrogante, pulcro y perfectamente vestido había desaparecido por completo. Este Sebastián tenía el cabello completamente despeinado como si se hubiera estado jalando de él, los ojos rojos e hinchados, probablemente de llorar, la corbata cara aflojada y torcida, la camisa de seda arrugada. Se veía, para usar exactamente sus propias palabras crueles, completamente patético. Finalmente, jadeó, respirando como si hubiera corrido un maratón, empujándome bruscamente para entrar a mi casa sin permiso. ¿Por qué demonios no contestabas el teléfono? ¿Qué clase de juego cruel estás jugando? Estaba ocupado, respondí con perfecta simplicidad, cerrando la puerta tranquilamente detrás de él. ¿Ocupado? ¿Ocupado con qué exactamente? Acabas de arruinar completamente mi vida y estabas ocupado. ¿Ocupado haciendo qué, viejo? Me senté pausadamente en mi sillón, el mismo de siempre, y lo miré con una calma que claramente lo estaba volviendo loco. Él se quedó parado frente a mí, respirando agitadamente como un toro enfurecido, las manos temblando visiblemente a los costados de su cuerpo. ¿Quieres un café?, ofrecí cortésmente. «No quiero un maldito café», gritó, su voz quebrándose. «Quiero saber qué demonios estás pensando. Ese abogado, Fernando Salazar, vino a mi oficina hace 2 horas, frente a absolutamente todos mis colegas, frente a mis socios, frente a mi secretaria, y me dijo que me había sacado completamente del testamento. ¿Tienes alguna maldita idea de la humillación que sentí? ¿Del shock? ¿De cómo me miraron todos?» «Oh», dije muy suavemente, dejando que la palabra colgara en el aire. «¿Humillación? Qué palabra tan interesante viniendo específicamente de ti, hijo. No puedes hacer esto legalmente», continuó, comenzando a caminar frenéticamente de un lado a otro como un animal enjaulado y desesperado. «Soy tu hijo, tu único hijo, tu única familia. Ese dinero me pertenece por derecho de sangre, por ley». «¿Por derecho?», repetí lentamente, dejando que la pregunta colgara en el aire pesadamente. «¿Por derecho de qué exactamente?». «Sí, por derecho de ser tu hijo. Por derecho de sangre. Soy tu heredero legal, tu único heredero. No puedes simplemente dar todo mi dinero, mis 10 millones de dólares, a organizaciones benéficas random. Es ilegal, es completamente legal», lo interrumpí firmemente. Fernando se aseguró personalmente de eso. Revisó cada detalle 3 veces. «Y corrección importante, no es tu dinero, Sebastián. Nunca fue tu dinero. Nunca lo será. Es mi dinero. Dinero que yo gané peso por peso, que invertí inteligentemente, que multipliqué durante 40 años completos, mientras tú ni siquiera sabías que existía, mientras me llamabas pobre y fracasado. Pero yo soy tu hijo». Su voz comenzaba a quebrarse patéticamente, las lágrimas formándose en sus ojos. «No puedes desheredarme solo porque ¿qué exactamente, Sebastián? Dilo con todas las letras. Porque me escupiste directamente en la cara como parte de una apuesta con tus amigos. Porque me dijiste que me pudriera solo. Porque gritaste que ojalá yo hubiera muerto en lugar de tu madre. Porque lo grabaste todo para reírte después». Se quedó completamente callado, su rostro perdiendo todo el color, palideciendo hasta verse casi gris. «O tal vez debería desheredarte por los 15 años anteriores a eso», continué, mi voz todavía tranquila, pero con un filo de acero templado. «Por las cientos de llamadas ignoradas sistemáticamente, por las decenas de cartas devueltas sin abrir, por cada cumpleaños que pasé completamente solo, cada Navidad solitaria, cada aniversario de la muerte de tu madre que viví en soledad absoluta, mientras tú estabas de fiesta con tus amigos ricos». «Yo estaba enojado», murmuró débilmente. «Estaba resentido. Tú no entiendes cómo fue crecer siendo el niño pobre del vecindario, viendo a todos mis amigos tener absolutamente todo mientras yo... ¿No entiendo?». Me levanté entonces, y él automáticamente dio un paso atrás ante la intensidad repentina en mis ojos. «¿Crees que no entiendo el sacrificio, la pobreza real? Yo crecí sin padre, Sebastián. Se fue cuando yo tenía 5 años. Mi madre limpiaba casas ajenas, fregaba pisos, lavaba ropa a mano para poder darme de comer. Usé exactamente la misma ropa durante años, hasta que literalmente se desintegró. Caminaba 8 kilómetros hasta la escuela todos los días porque no había dinero ni para el autobús. ¿Y sabes qué? Nunca, ni una sola vez, la culpé. Nunca la desprecié. Nunca le falté el respeto. Y definitivamente nunca
nunca le escupí en la cara. Pero tú pudiste haberme dado más, insistió débilmente, desesperadamente buscando cualquier argumento. Tenías todo este dinero todo el tiempo, y nos hiciste vivir como pobres. ¿Por qué? ¿Por qué nos hiciste sufrir así? Porque quería enseñarte el verdadero valor de las cosas, respondí con absoluta claridad. Porque tu madre, tu maravillosa madre que se revolvería en su tumba si te viera ahora, y yo creíamos firmemente que si te dábamos todo sin esfuerzo, nunca aprenderías a apreciar nada realmente. Queríamos que fueras humilde, trabajador, agradecido, honorable. Queríamos que entendieras que el carácter de un hombre vale infinitamente más que el dinero en su cuenta bancaria. Pues tu gran plan falló miserablemente, dijo con amargura, limpiándose las lágrimas torpemente. Claramente, asentí tristemente. Pero esa no es la única razón por la que te desheredé completamente, Sebastián. Ni siquiera es la razón principal. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, mirándome con una mezcla confusa de miedo absoluto y una esperanza desesperada. Cuando viniste aquí hace exactamente 2 días, continué implacablemente, no solo me insultaste brutalmente, no solo me humillaste de la peor manera posible, trajiste específicamente a tus amigos para que presenciaran tu crueldad, para que grabaran cada segundo. Los dejaste grabar mientras me escupías en la cara. Hiciste todo eso porque apostaste conscientemente que yo era tan débil, tan patético, tan desesperado por tu afecto después de todos estos años, que lo aceptaría todo sin siquiera defenderme, que me quedaría ahí como un perro golpeado aceptando el abuso. Fue increíblemente estúpido, admitió rápidamente, las palabras saliendo atropelladamente. Fue cruel y horrible, lo sé perfectamente, pero estaba borracho, estaba enojado con mi vida. Yo no... ¿Estabas borracho? Mi voz subió genuinamente por primera vez. Eran las 3 de la tarde de un domingo, el día del padre. Llegaste aquí completamente sobrio y conscientemente decidiste destruir emocionalmente a tu propio padre por pura diversión, por una apuesta de dinero, por entretenimiento para tus amigos crueles, porque te hacía sentir superior humillar al viejo. Lo siento, dijo, y literalmente se dejó caer de rodillas frente a mí, de rodillas, como en las películas. Papá, lo siento tanto, lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. No sé qué me pasó. He estado bajo presión terrible en el trabajo. He tomado decisiones horribles. He estado rodeado de malas influencias que... Levántate inmediatamente, ordené con voz dura, sintiéndome repentinamente asqueado por la escena. No te arrodilles así. No es digno. No para ti. No para mí. No para nadie. Por favor, lloró abiertamente ahora, sin levantarse, sin dignity alguna. Por favor, papá, te lo suplico. No me hagas esto. Necesito desesperadamente ese dinero. Tengo deudas enormes. He hecho inversiones terribles que salieron mal. La fachada que ves, el auto caro, la ropa de diseñador, la oficina elegante, absolutamente todo es prestado. Es humo. Debo dinero a gente muy peligrosa. Si no consigo ese dinero pronto, voy a perderlo absolutamente todo. Mi reputación, mi carrera, posiblemente mi vida. Ahí estaba finalmente. La verdad real emergiendo como pus de una herida infectada. No había venido hace 2 días por algún arranque repentino e inexplicable de crueldad gratuita. Había venido a humillarme como una forma retorcida y psicológica de sentirse superior mientras su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba a su alrededor. Y ahora, al descubrir que el viejo tonto al que tanto despreciaba era su única tabla de salvación posible, estaba completamente desesperado. ¿Cuánto debes exactamente?, pregunté con voz neutral. Sus ojos brillaron intensamente con esperanza renovada. $250,000 en total, pero si tú me das solamente eso, puedo reconstruir todo desde cero. Puedo empezar de nuevo limpiamente. Puedo salvar mi carrera. Y te prometo solemnemente, papá, te prometo por la memoria de mamá que seré mejor. Vendré a verte cada semana religiosamente, cada día si eso es lo que quieres. Podemos recuperar todo el tiempo perdido. Puedo finalmente ser el hijo que siempre quisiste, el hijo que merecías, el hijo que siempre quise, repetí muy lentamente, dejando que cada palabra se hundiera. Sebastián, yo siempre te quise exactamente como eras en cada etapa de tu vida. Cuando eras ese niño dulce que me abrazaba cada noche antes de dormir. Cuando eras el adolescente confundido tratando de encontrar su lugar en el mundo. Incluso cuando te convertiste gradualmente en este hombre resentido y cruel, incluso entonces seguí queriéndote incondicionalmente. Seguí esperándote fielmente. Seguí amándote con todo mi corazón de padre. Entonces dame otra oportunidad, suplicó desesperadamente. Solo una más. Dame el dinero que necesito. Dame mi herencia. Te prometo por todo lo sagrado que cambiaré completamente. No, la palabra cayó entre nosotros como una guillotina cortando una soga. Sebastián se quedó completamente paralizado, mirándome con incredulidad total. No, no, repetí con absoluta firmeza. No te voy a dar ni un peso. No vas a recibir un solo centavo de mi herencia, ni ahora
ahora ni nunca. Y no vamos a recuperar mágicamente el tiempo perdido con visitas semanales compradas con culpa y desesperación financiera. Pero acabas de decir que me amabas. Su voz sonaba totalmente perdida. Y es completamente verdad. Te amo. Siempre te amaré hasta mi último aliento. Eres mi hijo, mi única familia. Y absolutamente nada cambiará nunca eso. Pero amor no significa ser tu banco personal de rescates. Amor no significa rescatarte constantemente de las consecuencias naturales de tus propias decisiones terribles. Amor verdadero no significa dejar que me trates como basura y luego recompensarte por ello. Se puso de pie tambaleándose, y la desesperación en su rostro se estaba transformando visiblemente en rabia otra vez, volviendo a su verdadera naturaleza. Esto es puramente por venganza, acusó amargamente. Estás haciendo esto para lastimarme, para vengarte. No, negué con la cabeza firmemente. Esto es por principios fundamentales, principios que debí haber defendido hace muchísimo tiempo. Tu madre, que descanse en paz eterna, me hizo prometer en su lecho de muerte que te enseñaría el valor real de las cosas, y en mi intento desesperado de darte todo el amor que ella ya no podía darte, fallé completamente. Te permití alejarte sin consecuencias, te permití tratarme mal sin repercusiones, te permití creer que podías volver cuando te conviniera, y todo estaría perfectamente bien. Entonces, ¿qué se supone exactamente que debo hacer? Su voz era casi un grito desesperado. ¿Cómo voy a pagar mis deudas? ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Qué va a pasar conmigo? De exactamente la misma forma que yo lo hice cuando tenía tu edad, respondí, trabajando honestamente, sacrificándote, tomando completa responsabilidad por tus errores, construyendo tu vida paso a paso, ladrillo por ladrillo, no esperando que alguien más venga a salvarte mágicamente. Pero yo soy tu hijo, repitió mecánicamente, como si esas palabras fueran una llave mágica que debería abrir automáticamente todas las puertas. Exactamente, asentí, eres mi hijo. Y como tu padre, mi trabajo real nunca fue facilitarte la vida o resolver todos tus problemas. Mi trabajo era enseñarte a vivir con integridad, a enfrentar consecuencias, a ser un hombre de verdad. Y claramente, fallé en eso cuando eras joven, pero no es demasiado tarde para que aprendas esas lecciones ahora. Me van a matar literalmente, susurró con voz temblorosa. La gente a la que le debo dinero, si no pago pronto, entonces ve inmediatamente a la policía, sugerí. Busca protección legal. Declara bancarrota si es absolutamente necesario. Hay opciones legales, Sebastián. Opciones que no involucran venir aquí a humillar salvajemente a tu padre y luego esperar que te rescate con millones de dólares. Se quedó ahí parado, respirando pesadamente, su mente claramente trabajando frenéticamente, tratando de buscar algún otro ángulo, alguna otra forma de manipularme o convencerme. ¿Y si te prometo que cambiaré genuinamente? Intentó de nuevo con voz más suave. No por el dinero, realmente, genuinamente, desde el corazón. ¿Y si vengo cada semana durante años, sin esperar absolutamente nada a cambio? Entonces te recibiría con los brazos abiertos, dije con absoluta honestidad. Te daría café, hablaríamos de verdad. Compartir,